queridos, como siempre, estudiamos la palabra del Señor y recuerda que por algunas semanas estamos estudiando juntos el libro de Proverbios, sabiduría de Dios para nuestro diario vivir. La sabiduría y el cuidado que Dios tiene, esta nueva serie, tiene que ver con esa sabiduría del cielo en nuestras vidas. Por favor, acompáñame con Biblia abierta al libro de Proverbios, allá en el capítulo 1. Vamos a considerar juntos la palabra del Señor. Libro de Proverbios, allá en el capítulo 1, vamos a considerar juntos desde el verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y dichos profundos. Verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Interesante lección que tenemos en el día de hoy para considerar. Hoy vamos a mirar juntos la segunda parte del tema que tiene que ver con sabiduría vertical para la vida horizontal. La sabiduría que viene de parte de Dios a nuestras vidas, sabiduría vertical, en este caso, para la vida horizontal. Recordemos que Proverbios es un libro relativo. Cuando me refiero relativo es contingente, que tiene que ver con los temas, que tiene que ver con necesidades que son actuales. No es un escrito hace 3.500 años atrás y que lejos de nuestra realidad es relativo, es real, es contingente, aborda los temas que usted y yo necesitamos conocer, pero de una perspectiva diferente, el consejo de la palabra de Dios. Y si seguimos estas instrucciones que Dios da a su pueblo, seremos considerados como un pueblo inteligente, como un pueblo sabio. La palabra de Dios produce esa sabiduría en nosotros. ¿Recuerdas el Salmo 19, verso 7 que dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo? De esta forma comenzamos a proseguir en nuestro caminar que le llamamos el camino de la santificación. Todo creyente debe crecer en su vida espiritual, debe ser mejor y eso se llama el camino de la santificación. Ahora, el libro de Proverbios en su contexto es, por así decir, la aplicación de la enseñanza de los profetas, de la enseñanza de la ley, de la enseñanza del resumen histórico que hay en el Antiguo Testamento. Proverbios aplica esas verdades de Dios, esas enseñanzas de los profetas a la conducta y al carácter humano. El enfoque de este libro es el carácter y la conducta humana. El libro está dirigido a individuos y no solamente a un paquete, a la nación de Israel. Si bien es cierto, Salomón es un hebreo y está hablándole al pueblo hebreo, los principios son más que solamente una enseñanza general o nacional. Son principios relativos a la vida práctica. Es por eso que Proverbios es un libro de instrucción para obtener la sabiduría vertical en la vida que es horizontal. Hemos hecho mención en nuestro estudio anterior, hoy es el tercer tema que tratamos en esta serie, y hemos visto que el verso 21 presenta el libro, Proverbios. Luego vemos en el verso 2 al 6 del capítulo 1 el propósito de este libro, cuál es la finalidad, y el versículo 7, por así decir, es la tesis, es la propuesta del escritor. Ya hemos hecho mención al versículo 1 donde veíamos la presentación de este libro. Son los proverbios. La palabra proverbio significa literalmente ser como. Son verdades, son frases, son declaraciones de la observación de la experiencia humana en circunstancias de la vida, pero proverbios en nuestra Biblia son dichos, son pensamientos, son principios de vida que vienen del cielo a la tierra. Se nos presenta acá uno de los autores principales, se dice los proverbios de Salomón. Recuerda que Salomón significa pacífico y en cierta forma todo su reinado fue un tiempo pacífico, porque David, su padre, destruyó y eliminó a los enemigos de la nación de Israel. Por regla general, gran parte de los proverbios se atribuyen a Salomón. Sabemos que Salomón tuvo la capacidad,
la inteligencia, la sabiduría de parte de Dios. Ahora es interesante que se describe que Salomón es hijo de David, rey de Israel. Y es interesante cuando uno estudia, por ejemplo, el libro de Crónicas o el libro de los Reyes, donde se nos relata parte de la biografía en este caso del rey Salomón, vemos en el capítulo 10 de Primero de Reyes, en el verso 24, que toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Reconocía a la nación de Israel que la sabiduría en este hombre provenía de parte de Dios. Por así decir, la sabiduría de Salomón, se puede comparar a la sabiduría y a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Jesús es el Maestro único, vemos sabiduría y también la vemos acá en este sabio pensador que Dios fue quien le dio esta sabiduría. En versos 2 al 6 estudiábamos anteriormente, en nuestro estudio anterior, el propósito usado del libro. Si tú observas en los versículos de 2 al 6 verás que va apareciendo la palabra para entender, para conocer, para recibir, para dar sagacidad. Esta palabrita para tiene que ver con el énfasis, con la finalidad, con el propósito. En cierta forma, podemos decir que la palabra para acá tiene que ver con ganar, con adquirir. Y el término entender yada significa conocer, comprender, saber. En otras palabras, el propósito de Proverbio es para ayudarnos a ganar, para conocer, para adquirir, para ganar, para beneficio y provecho. ¿Qué podemos ganar al mirar el libro de Proverbios? Su propósito, en primer lugar, para ganar sabiduría. Aquí la sabiduría tiene que ver con el sentido común para vivir la vida que a Dios le agrada. Adquirir el sentido, la capacidad de poder vivir en esta tierra una vida que agrade a Dios. La sabiduría es la aplicación de los principios de la palabra de Dios al diario vivir. La sabiduría es el orden establecido de Dios para nuestra vida, para nuestra santificación, para ganar, obtener. ¿Qué cosa? Sabiduría y doctrina. La palabra doctrina acá decía en el estudio anterior que es disciplina. Musar significa disciplina. La traducción latinoamericana dice lo siguiente: corrijan su conducta. En cierta forma, esta palabra doctrina puede significar disciplina. ¿Disciplina en qué sentido? La instrucción que nos va ayudando a crear hábitos, a crear conciencia cristiana, a crear una conciencia cristiana que nos ayude en nuestro diario vivir, para ganar sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes. Es interesante que la palabra conocer acá significa separar, tener la capacidad de discernir, tener entendimiento, considerar, percibir. En otras palabras, como decimos coloquialmente, leer entre líneas. Es decir, que este libro de Proverbios nos da esa riqueza, esa sabiduría, nos ayuda a distinguir la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque a través de este libro, de estos principios, ganamos razones prudentes, prudencia, para recibir el consejo. La palabra recibir es aceptar, admitir, tomar, sacar la ganancia. Y el consejo acá se traduce por doctrina, que tiene que ver con la disciplina del entendimiento. Es interesante que nosotros, se dice que la capacidad de razonar de nuestra voluntad está en nuestra parte frontal de nuestro cerebro. Y no es un músculo, pero actúa como un músculo nuestra voluntad, y en la medida que nosotros la disciplinamos, la instruimos, la adiestramos, por así decir, ganamos mayor capacidad para saber tomar decisiones sabias. Es por eso que es mejor tomar una decisión grande una vez, radical, y no día a día pequeños pedacitos de decisiones. No nos damos cuenta, pero nosotros tomamos unas cuantas decisiones diarias, y de las cuales pocas de ellas, 30, dicen algunos estudiosos, que solo 30 de ellas somos conscientes que las estamos tomando. Aquí el libro de Proverbios nos ayuda
para recibir el consejo, la doctrina, la capacidad, la instrucción para saber tomar decisiones sabias. Y observa el verso 3, para recibir el consejo en primer lugar, y aquí vemos cuatro, por así decir, cuatro fuentes de este consejo, que es la prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuando hablamos de prudencia, estamos hablando del control de uno mismo, sensatez, moderación, cautela, equilibrio, tener cordura. Qué triste es hablar con personas que son impulsivas, que no logran controlar, que su parte atrás del aspecto frontal los impulsa de tal forma que no pueden detenerse porque ven solamente el hoy y el ahora y no son personas reflexivas, no son personas capaces de por fracciones de segundo analizar y proyectar un poco más. Es por eso que Proverbios nos da prudencia, nos da justicia, que es la rectitud, santidad, juicio conforme a la palabra de Dios. Tiene que ver con esa integridad de vida, con emitir una verdad que es recta, que es santa, que es justa. Y juicios que tiene que ver con ecuanimidad, con igualdad, emitir un veredicto, un decreto, pero basado en justicia, y agrega en equidad, que es imparcialidad, que es equilibrio, que, que se mueve en la legalidad. Alguien que es justo, no solamente consigo mismo, sino también con los demás, que mantiene ese equilibrio. Estamos expuestos a personas que no tienen nada que ver con el cristianismo, y sus declaraciones morales son anticristianas, y nosotros debemos aprender a tener prudencia, justicia, juicio y equidad. Observa conmigo el versículo 4. Aquí vemos no simplemente que vamos a ganar. Hemos dicho que el propósito de este libro es para ganar obediencia o reverencia, para ganar discernimiento, para ganar inteligencia en el caminar. Verso 3. Quiero que observes ahora para que ganar discreción y propósito en el caminar. Versículo 4. Vemos acá, leo el verso 4, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Nos detenemos acá en verso 4 y vemos acá que a través de Proverbios podemos ganar, adquirir para discreción y también propósito en el caminar. Este objetivo es un poco diferente de los otros porque si tú miras bien, vuelve al verso 4 conmigo, está dirigido a dos grupos en especial. Tú los verás ahí. Para dar sagacidad, ¿a quién? En primer lugar, a los simples. Y el verso 4, frase siguiente, dice, y a los jóvenes inteligencia. Vemos que los beneficiados directamente, o vemos la dirección de esta enseñanza de Proverbios, es para aquellas personas que son simples y aquellos que son jóvenes. Presta conmigo atención. Para dar sagacidad a los simples. Los simples, esta palabrita simple, significa son los que indoctos, ingenuos, sin contenido, abiertos a todo. Son personas inexpertas, sin experiencia, que necesitan ser enseñados, instruidos. En hebreo esta palabra significa de mente o ser personas abiertas, espacioso o amplio en forma figurada. Es decir, que son los que son beneficiados acá, son aquellas personas que son fácilmente influenciables. Son crédulos a todos, por lo tanto, muy manipulables, como lo es un adolescente. En plena adolescencia, él está abierto a todo tipo de influencias. En capítulo 14, verso 15 de Proverbios se dice, el simple todo lo cree. ¿Por qué? Porque el simple no tiene contenido. Es como una burbuja, está vacío, no tiene información, no tiene conceptos, no tiene convicciones, por lo tanto está abierto para ser escrito, pero no siempre en el buen sentido de la palabra, sino en la ingenuidad o fácil de ser manipulado. Eso significa que puede ser fácilmente engañado. Al no tener convicciones propias, está abierto a todos. Y es interesante que mucho pueblo del Señor, puede ser tu caso también, que a pesar de que llevas años en el cristianismo, no tienes convicciones y nos amparamos en legalismos, en tradiciones, en juicios, sin tener convicciones
personales. Y es tan fácil apuntar con un dedo a los demás frente a ciertas áreas, hacer ciertas acusaciones y no estoy de acuerdo y ser negligente o ciego o incapaz de ver la viga en nuestros propios ojos. ¿Qué necesita adquirir los simples según este verso? Ahí lo dice, observa conmigo el verso 4, para dar sagacidad. Esta palabrita orma literalmente significa astucia, perspicacia, prudencia, capacidad para manejar los asuntos prácticos, sentido común, discernimiento, prudencia. En otras palabras, la idea es tener la capacidad de ver más allá las cosas. ¿Recuerdas cuando Proverbio nos dice que el avisado ve el peligro y se esconde? Mas los simples pasan y llevan la consecuencia porque no tienen sagacidad, no tienen esa astucia, esa perspicacia, esa prudencia, esa capacidad de manejar asuntos que son prácticos o sentido común o en este caso prudencia. Y es interesante que el texto dice para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. Ahora, ¿quién es el joven para Salomón? Al mirar el verso 22, verso 6 dice, recuerdas, lo conocemos, instruye al niño. Para el sabio, Salomón, el joven es toda persona, ya sea un niño, un adolescente o un soltero, los cuales están bajo el techo y la instrucción de sus padres, que tienen que ver con la vida diaria, que tienen que ver con ser encaminados, ser enseñados, ser conducidos en esta tierra. Según este versículo, los jóvenes, ¿qué necesitan adquirir? ¿Qué es lo que ellos necesitan adquirir? El texto dice dos cosas. Los jóvenes, los niños, los adolescentes, los que viven bajo el techo de sus padres, ¿qué necesitan aprender? ¿En qué necesitan ser instruidos? Según capítulo 22, verso 6. Dos cosas dice el texto, para ser instruidos en inteligencia y también en cordura. La palabra inteligencia acá, da'at, es saber, es tener la capacidad de conocer la verdad por conocer a Dios. ¿Lo tiene? La inteligencia acá tiene que ver con la capacidad de conocer la verdad. Y conocemos esa verdad por conocer a Dios. No está hablando de la inteligencia mental, del AQ, que le llamamos la medida de inteligencia, sino que tiene que ver con los recursos necesarios para saber decidir y vivir la vida. El joven, el niño necesita, el joven acá, inteligencia y en segundo lugar, cordura. Y la cordura tiene que ver con discreción o la capacidad de reflexión. La habilidad, en otras palabras, de planear con astucia. La misma capacidad puede ser esta usada de mala manera. En el capítulo 7 se va a hablar de la mujer extraña y el texto dice en verso 7, con atavío de ramera y astuta de corazón, que es la misma palabra cordura, que tiene que ver con discreción, con reflexión, con la habilidad de planear con astucia las cosas. La nueva versión internacional dice lo siguiente, conocimiento y discreción. La traducción latinoamericana dice, piensen bien lo que hacen. Se traduce así la idea de cordura. Pensar bien lo que se va a hacer. Deben saber cómo hacer las cosas que deben hacer bien. Es decir, aprender a saber hacer las cosas que son correctas. Nos ayuda a tener el propósito en la vida de saber hacia dónde vamos. ¿Te das cuenta? Los beneficios de la sabiduría. Vemos acá los propósitos. ¿Cuál es el propósito en verso 4? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y también cordura. Observa el verso 5 y 6. Para cultivar agudeza de mente en el camino. Mira lo que dice. Lo primero que dice el verso 5. ¿Cómo comienza? Oirá el sabio. Interesante. Oír. La idea es oír con atención. Se dice que uno muchas veces oye solamente lo que quiere oír. En las escrituras sabemos que el oír está relacionado con la capacidad de entender, pero también de obedecer. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí oirá quién.
Aquí ya no estamos hablando sencillamente según el verso 4, no estamos hablando de los simples o de los jóvenes, sino que ahora estamos hablando, oirá quien el sabio, el sabio. En Proverbios, el sabio es una persona que sabe vivir la vida a la manera de Dios, que aplica los principios de Dios en el diario vivir. El proverbio está apuntando al sabio y nos hace ver que toda persona, todos nosotros, aunque seamos sabios, conocedores, todos debemos aprender y día a día seguimos aprendiendo. ¿Qué es una persona sabia? No es aquella que se sienta en su soberbia y no aprende de otras personas. Mientras estamos vivos y sobre esta tierra, siempre hay algo nuevo para aprender, siempre hay algo nuevo para conocer. Así que cuidado con decir, no, estas verdades yo ya las conozco, yo las sé. Ten cuidado con ese orgullo, esa soberbia, porque todos nosotros necesitamos aprender. Mientras más estudiamos la palabra de Dios, más cuenta nos damos que menos sabemos. Observa el verso, lo que dice entonces, verso 5. ¿Oirá quién? El sabio, ya sabemos, el oír tiene que ver con esa capacidad de prestar atención y no con solamente querer oír lo que nos gusta. Y oirá el sabio, y mira qué interesante, y aumentará el saber. Indica acá que va a aumentar comprensión, seguirá creciendo, seguirá avanzando. La vida cristiana es una vida de crecimiento, no es estancarse, queridos. Por eso que Pedro dice que debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es estática. Ahora, es posible que tú lleves 30 años de creyentes, pero repitiendo el primer año en tu vida. No has crecido en conducta, en carácter, en convicciones. No reflejas el carácter de Cristo. Cada vez tus decisiones reflejan más el mundo que espiritualidad. Es por eso que el proverbio dice, oirá el sabio y ¿qué más? Aumentará el saber. Indica acá el aprendizaje. Este saber tiene que ver con aprendizaje que se adquiere. Este será mayor, va a aumentar y el entendido adquirirá consejo, aumentar, adquirir. La idea de consejo acá es persuasión tras la enseñanza o destreza en la dirección. Es interesante que esta palabra, adquirir, consejo, tajbulá, esta palabrita, interesantemente, literalmente significa el timón de un barco. En otras palabras, lo que está diciendo acá, y el entendido adquirirá consejo, timón, figuradamente se volverá un experto en manejar un barco. En otras palabras, tiene que ver con la idea de avanzar, de saber dar dirección en la vida. Aumentará su saber el sabio y el entendido adquirirá la habilidad de timonear, de dar dirección a un barco, de dar dirección a su vida, de encaminarlo en una dirección que es correcta. Observa cómo se usa el término consejo en Proverbios. En el capítulo 11, verso 14, se utiliza como dirección. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Y ahí la palabra consejo es dirección. Recuerda, tener el control, el timón del barco. En Proverbios capítulo 20, verso 18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Dirección sabia, saber tomar la dirección que es correcta. Capítulo 24, versículo 6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria, en la multitud de aquellos que nos van dando instrucciones. Los sabios y los entendidos pueden manejarse dentro de las circunstancias de la vida. No manejan las circunstancias, pero sí son capaces de avanzar por las circunstancias de la vida. Saben navegar entre las olas y no son llevados, como dice Santiago, de un extremo a otro extremo porque son carentes de sabiduría. El sabio y entendido seguirá profundizando en la sabiduría y adquirirá dirección
para timonear bajo la instrucción de la palabra, el poder del Espíritu Santo frente a las circunstancias del diario vivir. Qué interesante. Adquirirá, vemos acá, la ganancia para cultivar agudeza de mente en el caminar, la trayectoria de la vida cristiana. Verso 6, observa lo que dice. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Vemos ahora que nuevamente aparece la palabra entender. Aquí la palabra entender significa tener la capacidad de separar mentalmente y distinguir algo, buscar la dirección que es sabia. Esta palabra aparece en versículo 2 en nuestra versión en castellano, entender, pero es una palabra diferente, yada. Aquí la palabra bin, versículo 5, versículo 6, que se traduce entender, significa separar mentalmente o distinguir, saber discernir, apto, atento, saber buscar. En otras palabras, es darse cuenta de las cosas. ¿Por qué digo esto? Darse cuenta de las cosas. Veámoslo en términos muy prácticos. ¿Cuántas personas están escuchando a un predicador y todo les parece bien, pero no les está enseñando la verdad y no está interpretando correctamente las escrituras, pero no te das cuenta? Es por eso que hay un dicho que dice, no toda persona que carga una Biblia es un hijo de Dios. Y a veces el pueblo del Señor no tiene discernimiento y creen que porque habla bonito, habla emocional, ya es la palabra de Dios y está edificándonos. ¿Cuántas personas están escuchando a predicadores y todo les parece bien, pero no tienen la capacidad, como vemos acá, para entender? Bien, para saber discernir, para saber separar. Se necesita saber discernir. Es por eso que el creyente tiene, en primer lugar, la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios para discernir las verdades. Y en segundo lugar, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en tercer lugar, tenemos el mandato. Primera Tesalonicenses 5:21, que dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Hay un filtro, es por eso que Pedro en su segunda carta, él dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual no es de interpretación privada. Debemos tener esa capacidad de discernir la sabiduría, los principios bíblicos, la palabra de Dios en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo, la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra iglesia, la oración, nos van ayudando a agudizar nuestro discernimiento. Mira lo que dice el texto, para entender entonces qué cosa, proverbios, que son dichos paralelos, que son las declaraciones, tanto este libro y declaraciones o metáforas, entenderá esto y otros proverbios. Es poder asimilar, permíteme expresarlo así, es tener la capacidad de poder asimilar, entender, evaluar, sacar el provecho, comprender, saber qué principio aplicar en esta circunstancia, en esta situación, frente a esta lucha, frente a esta debilidad. No te olvides de cómo el Señor Jesús enfrentó la tentación. Enfrentó la tentación, los tres ataques directos de Satanás a través de las Escrituras, aplicando principios, verdades, doctrinas específicas en diferentes áreas. Esto no es, por así decir, algo muscular. El aprender los proverbios o las declaraciones no es algo muscular, no es algo intelectual. Esto es algo que se discierne y usted tiene la capacidad, porque todos nosotros, primera de Juan capítulo 2 verso 20, todos tenemos la unción del Santo. Sabemos que para entender las Escrituras necesitamos la mente de Cristo. Mientras más comunión con el Señor, más oración, más dependencia, más crecer en Cristo, mayormente capacitados vamos a estar para discernir, para entender, para discriminar, para separar, para evaluar, para ver, para aprender proverbios y declaraciones. Tenemos la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice el texto entonces, volviendo, para entender,
Proverbios, palabras de sabios y sus dichos profundos. Estos son dichos indirectos, ya sea enigmas que tienen que ser interpretados. Necesitamos el Espíritu del Señor para discernir ciertas verdades. Hay ciertas porciones en las Escrituras que son difíciles y que debemos luchar y que todos nosotros luchamos por saber entenderlas. Pero Dios dijo en su palabra, en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para vosotros. Y es nuestro deber entender las verdades reveladas, que son claras. Y por lo general, escúchame bien, las doctrinas fundamentales no solo están basados en un solo texto difícil de entender, sino que las verdades fundamentales de la palabra de Dios corren a través de las páginas de la Biblia para ser claramente entendida. Y sus dichos profundos. Aquí la idea de dichos profundos pudiesen ser como los enigmas de Sansón, ¿recuerdas? O como la pregunta de la reina de Saba. En Primero de Reyes 10:1 dice que oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino, y dice el texto en Primero de Reyes 10:1, vino a probarle con preguntas difíciles. La idea es adquirir la habilidad de resolver los dichos profundos de los sabios. Leo la Nueva Versión Internacional en este texto. Los dichos de los sabios y sus enigmas. ¿Qué? Vemos acá entonces que el propósito del libro de Proverbios es ganar obediencia, discernimiento, inteligencia, discreción, propósito, agudeza, de tal forma de ser capaces de discernir entre la verdad y el error, que a veces no es fácil, y tener esa capacidad de discernir entre lo bueno y también lo malo. Permíteme terminar ya con verso 7, el tiempo ha pasado rápidamente. En verso 7 vemos la propuesta o la tesis del libro. En cierta forma, la base principal, la razón principal de todo el libro. Y es un texto que conocemos muy bien, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta es por así decir, esta es la cápsula del libro, la propuesta, la razón del escrito o del libro de Proverbios. El principio, la palabra acá nos remonta a Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice Baraj, Bereshit Baraj Elohim. La palabra acá, Reshit, en Génesis 1:1 es Bereshit y aquí es Reshit. Y esta palabra significa o describe el comienzo, el origen, el punto de referencia, la esencia, el lugar de arranque, el fundamento de la sabiduría. Acá es el temor de Jehová. Aquí describe usando, por así decir, un uso coloquialmente, la primicia, la base, el fruto primero, la base principal, el fundamento de la sabiduría tiene que ver con el temor de Jehová. Esta expresión aparece, sabiduría es el temor de Jehová, por lo menos 18 veces en el libro de Proverbios. Y el temor acá de Jehová es el asombro delante de Dios. Al comprender este temor, lo vamos a comparar entre el pecador y el cristiano. Pero aquí déjame decirte algo, el temor acá tiene que ver con el asombro que los hijos de Dios deben tener delante de Dios, el comprender su grandeza, que no tenemos esa grandeza, esa inmensidad. Se llama en teología la aceidad de Dios, que es tan lejano a nosotros, pero que debe ser admirado. Esto también incluye no solamente el asombro delante de Dios, sino también el temor del juicio de Dios por el pecado deliberado de mi vida. ¿Cuántos creyentes o cuántas veces nosotros no somos conscientes de la ofensa que es delante de Dios nuestra bajeza, nuestra inclinación, nuestro pecado? Para el pecador esta frase significa miedo porque él sabe muy poco de Dios y lo que él sabe de Dios es castigo. Un día me llamaba una persona cuando hacía el programa radial directo en Radio Austral, me llamó diciendo: ¿por qué ustedes siempre enseñan el temor, que hay que tenerle miedo, que va a castigar?
Las cosas no son así. Es que el pecador es eso solamente lo que puede percibir de Dios, ya que en su conciencia, en su interior, sabe que llegará un día que tendrá que dar cuenta. En cambio, el cristiano habla, cuando el temor de Jehová, su grandeza, habla más que nada de reverencia, habla más que nada de respeto, habla de nuestra fidelidad para Él. Alguien dijo lo siguiente: no se trata de una actitud de reverencia negativa, sino una actitud positiva de veneración, respeto, de fidelidad. Esta actitud dirige nuestra conducta y nuestra forma de actuar. Si tú miras en el capítulo 8, verso 13 de Proverbios, ahí leerás: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Interesante. Esa reverencia, ese respeto, esa fidelidad nos llevará a sentir ese temor de Dios en nuestras vidas por causa del pecado. Es por eso que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Produce en nosotros ese discernimiento de no hacer lo que es incorrecto. Ahora, cuando seguimos haciéndolo, evidenciamos que no hay temor del Señor en nuestras vidas. El temor al Señor es la parte de entrada a la sabiduría y es el camino para crecer en la sabiduría. Temer no es tener miedo, sino reverencia, confianza, respetuosa. Incluye acatamiento u obediencia a su palabra. Así pues, el verdadero sabio comienza por respetar y obedecer a Dios. Si Dios nos ha dado este libro de Proverbios, es para que le prestemos atención, para que crezcamos, porque es inspiración divina. Dios quiere nuestra santificación y nos enseña cómo hacerlo. Por el contrario, ahora, observa, el principio de la sabiduría para el creyente es el temor de Jehová. Los insensatos, dice el texto, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y no es pasiva esa actitud, sino que es activa. Con respecto a los insensatos, son los contrarios a los hombres sabios. Son los que no tienen entendimiento. Son los que están en contra. Son las personas necias, moralmente e irresponsables. Es interesante que en el libro de Proverbios se traduce esta palabrita o esta palabra en el idioma hebreo. Hay tres palabritas con las cuales se traduce el castellano: necios o insensatos. Una de ellas es kisil, que caracteriza a una persona que es dura para oír, con una mente cerrada. Son aquellos que producen frustraciones en los maestros porque no entienden. Aparece 29 veces acá. La otra palabra es naval, que es una persona, por así decir, tonta, que es carente de percepción. Este término es usado 13 veces en el libro. Y la palabra que se utiliza acá es evil o evil, y es una persona irresponsable, que es irresponsable con arrogancia, que deliberadamente rechaza las cosas de Dios, creyéndose más sabio. Esta palabrita es interesante porque describe aquella actitud que rechaza el cristianismo, que rechaza las verdades de Dios, que rechaza las enseñanzas porque se cree más sabio en sus conclusiones que lo que Dios es en su palabra. El término desprecian, buzz, que significa ridiculizar. Le falta el respeto a las cosas de Dios porque las menosprecia, las desprecia, las tiene por nada o por poco. Desprecia, rechaza, ridiculiza. No es sencillamente ignorarla, sino que es aversivo, es una abierta oposición a la palabra, a la sabiduría, a la verdad de Dios, a la persona de Dios. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. El que no teme a Dios, tiene a Dios por loco y es un ignorante y esta persona lamentablemente es incorregible, porque no hay forma que los principios puedan conducir su vida. Leo para cerrar el tema hoy la traducción latinoamericana de este versículo. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Qué interesante. Leo de nuevo la traducción latinoamericana.
Todo el que quiere ser, de capítulo 1, versículo 7 de Proverbios, todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Tres cosas que nos ayudan a tener este temor santo de Dios. El saber cómo adorarle, el saber cómo servirle, el saber cómo obedecer. Cuando usted adora realmente a Dios, cuando usted realmente sirve a Dios, cuando usted obedece a Dios, estará adquiriendo en su vida sabiduría. Qué interesante libro entonces para nuestra vida cristiana, una vida en santificación. El libro de Proverbios toca cada aspecto de la vida humana y demuestra el interés de Dios en ella. La sabiduría es más que, es más que una simple consideración de principios bíblicos. Es una relación con Dios que gobierna toda la conducta de una persona. El hombre que rehúsa esta sabiduría, francamente, es un necio, de acuerdo a Proverbios. Los proverbios en sí son parábolas de nuestro Señor y las parábolas de nuestro Señor deben ser meditadas. Proverbios, las parábolas, deben ser meditadas para ser asimiladas. Es importante tener presente que cada dicho, proverbio, es parte de un cuerpo de enseñanza. El próximo estudio vamos a ver la escuela en el lugar, la sabiduría. Vamos a ver acá cómo se amonesta diciendo, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de la madre. Veremos acá en próximo estudio que la primera escuela es el hogar, o sea, la familia, como Dios lo ordenó a la nación de Israel y a nosotros los creyentes. Terminemos con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, hemos considerado tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu enseñanza, porque ella es tan vívida, tan real, tan actual, tan práctica, Señor. Y te agradezco por darnos esta oportunidad de poder profundizar, ampliar nuestro conocimiento, nuestra comprensión de este libro maravilloso que nos da sabiduría, nos da la inteligencia, nos da la capacidad de discernir, prepara nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a ser el pueblo del libro, que amemos tu palabra y que la vivamos y que podamos aprender para las diferentes luchas en nuestras vidas, Señor, versículos que impacten nuestro corazón, verdades prácticas para discernir. Añade tú tu bendición a lo que hemos considerado de tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.